¿Sabías que los levitas desaparecieron del escenario y con ellos desapareció la gloria de Dios para los israelitas? El video de hoy te va a revelar todo acerca de los levitas, los sacerdotes. Es importante para entender toda la Biblia. Es importante porque entenderás los rituales y las ceremonias del Antiguo Testamento y por qué hoy en día, aunque ya no hay levitas en la iglesia, muchas personas han usado el pretexto de decir, si los levitas desaparecieron, hay muchas cosas que ya no son necesarias. Por ejemplo, ¿para qué diezmamos si los levitas ya no están? Los levitas han desaparecido. Y así hay muchas conjeturas y muchas preguntas acerca de este tema tan relevante. ¿Qué pasa con la ley levítica y qué pasa con la gracia? ¿Qué relación tiene eso? Aunque la tribu de Leví se encuentra entre las sombras, hoy vamos a ver en la actualidad qué papel desempeñan. Algo ignorado, algo escondido entre los escombros, pero hay algo que nosotros debemos aprender hoy acerca de los levitas. ¿Será que los levitas ya regresaron a su tierra? ¿Será que los levitas ya se establecieron, están listos para construir el tercer templo, para comenzar con sus rituales? Hoy vas a aprender muchísimo acerca de las funciones de los levitas y qué papel desempeñan para la actualidad y para el final de los tiempos. Recuerden que era una tribu sin tierra, una tribu prácticamente que quedó en el olvido, subyugada. Y hoy la historia bíblica, que es lo que siempre usamos, va a desentrañar lo que para muchos ha sido un misterio y para otros simplemente lo han ignorado. Si este video te parece maravilloso y estás aprendiendo con nosotros, te animo por favor a que le des me gusta, que le des like para que podamos promover este video y muchas familias sean edificadas. Y si es la primera vez que estás con nosotros, te animo a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Comenzamos con nuestro estudio teológico. La tribu de Leví, la familia sacerdotal de Aarón, y eso es lo que debes aprender. Tal vez no hay cosas claras y por eso es que cometemos errores y pensamos tal vez que todo está mezclado, que los sacerdotes, que los profetas podían ser de cualquier tribu y que podían hacer diferentes funciones. No entendemos por qué Jesucristo podía ser rey y sacerdote siendo de la tribu de Judá. Tal vez no entendemos por qué en el norte, aunque no habían levitas, por qué algunos reyes se atrevieron a poner sacerdotes de otras tribus, incluso sacerdotes paganos. Todo eso hoy en este estudio. ¿Quién fue Leví? De ahí nosotros tenemos que comenzar a desentrañar todo este asunto. Vamos a Génesis capítulo 29, versículo 34 y nos vamos a dar cuenta que Leví fue el tercer hijo de Jacob. Ahora bien, hemos dicho que el número 3 es número divino en otros estudios. Vale la pena entender eso. Las personas que han estado conectadas van a entender mucho el lenguaje. Otros tal vez voy a ser más específico para que puedan comprender de qué se trata. Era el hijo de Jacob y Lea. Recuerde que Lea era esposa, no era la concubina, porque recuerde que por parte de Lea él también tenía una concubina. Escríbame los nombres de las concubinas que tenía Jacob. Sabemos que las dos esposas eran Raquel y Lea, que eran hermanas. Bueno, eso ya lo tenemos en el estudio de Génesis. Los invito a que hagan el estudio de Génesis. Tenemos desde el capítulo 1 para que entiendan mejor su trasfondo. Entonces, su nacimiento se menciona aquí en este capítulo y en este versículo. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Ahí nosotros tenemos que en ese tiempo el tener hijos era un privilegio. En este caso, Lea dice, le di a un hijo y este hombre se llamó Leví. Hasta ahí no pasa nada, no hay nada de sacerdocio. Sé que habían muchos hombres que construyeron un altar. El primero en construir un altar oficial fue Noé. Sabemos que Abel también trató de hacer un tipo de altar, pero oficialmente el primero en hacer un altar fue Noé. No pierdas de vista eso.
dice que él descendió de la tribu de Leví. Hasta ahí no había nada de leyes, no había nada. Y obviamente después vamos a ver que fue destinada por Dios para el servicio del tabernáculo. Y más tarde, cuando el templo se estableció, con Salomón sería para el servicio del templo. Servicio, estamos hablando del servicio. El llamamiento de la tribu de Leví, porque hay muchas personas que tal vez estudian y en un 2x3 se dan cuenta los levitas y no se dan cuenta en qué momento, o sea, cuál fue la hazaña que estos hombres hicieron para comenzar este entrenamiento. Después del episodio del becerro de oro, ¿se acuerdan del becerro de oro? Precisamente cuando Moisés quebró las tablas y que tuvo que subir nuevamente y Dios nuevamente tuvo que escribir en ellas. Los levitas se consagraban a Dios cuando Moisés preguntó quién estaba al lado del Señor. Y sabemos nosotros que la gran mayoría pecaron, pero también en ese tiempo murieron 3,000 personas cuando se entregó la ley. Esa era una fiesta, la fiesta del Pentecostés. Pero esos 3,000 que murieron se restituyeron en la fiesta del Pentecostés cuando se añadieron 3,000 personas bajo la predicación del apóstol Pedro. De eso estaremos hablando después. Por eso es importante que verifique si está activa la campana de notificaciones, porque todos estos videos te llegarán si la tienes activa. Y se puso Moisés a la puerta del tabernáculo y dijo, Éxodo 32, 26 al 29. A la puerta del tabernáculo y dijo, ¿quién está por Jehová? O sea, venga quien quiera hacer justicia en cuanto a esta idolatría tan severa que el pueblo había cometido. Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Ahí no eran, todavía no tenían una función. Se juntaron los hijos de Leví. Y él les dijo así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Prácticamente hubo una masacre en ese lugar por causa de la idolatría, por causa del becerro que ellos adoraron y que ellos dijeron y le atribuyeron la salida de Egipto a este becerro de oro. Y dice la Biblia, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron de aquel pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Quiénes cumplieron ese trabajo? Los levitas. Esa hazaña sirvió para que ellos sean tenidos en cuenta para ofrecer o para activarse en el servicio del templo. Entonces Moisés dijo, ponga atención, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que de él salga bendición hoy sobre todos vosotros. Era una masacre que se convertiría en una bendición. En ese tiempo el Espíritu Santo no se movía con frecuencia como se mueve hoy en día sobre toda carne. Era una promesa, y digámoslo así para que lo entiendas mejor, el Espíritu Santo no estaba activo sobre la tierra, aunque su poder estaba fluyendo, no se manifestaba como hoy en día se manifiesta con nosotros. Entonces, estas 3,000 personas podían influenciar más allá, aunque el pueblo siempre se desenfrenó, podían ser una influencia del mal, una influencia de idolatría, si quedaban vivos. Entonces, los levitas se atrevieron a ser valientes y a ejecutarlos para que la ira de Dios se calme, porque el plan de Dios era desaparecerlos a todos. Entonces, podemos ver que ellos se pusieron como intermediarios entre el pueblo y entre Dios, porque el pueblo iba a ser consumido totalmente. A causa de estos 3,000, la ira de Dios se aquietó, y eso es lo que hacen los sacerdotes, o lo que hicieron los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ser instrumentos por Dios entre el pueblo y el Todopoderoso. La organización de los levitas, y eso lo encontramos en Números del 3, en Números capítulo 3, del 5 al 10, vamos a leer algunos versículos claves. Detalla la elección de los levitas para el servicio en lugar de los primogénitos de Israel. Normalmente serían escogidos los primogénitos porque le pertenecían a Dios, eso sería lo normal. Pero después de esta hazaña y después de ese atrevimiento, los levitas tuvieron un lugar muy especial delante de Dios. Entonces los primogénitos ya no tenían nada que ver en la función ni en ese compromiso con Dios. Algunas personas menosprecian ese sacerdocio. Por eso es importante leer la Biblia, para que nos demos cuenta que esa era la mejor porción que ellos tenían.
Aunque ellos no tenían heredad en la tierra, ellos tenían como herencia a Dios. Ojalá todos nosotros tengamos esa herencia antes que cualquier cosa física o material. Mire lo que dice: Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Ahí ya comienza la función, ahí ya comienza el llamado, ahí ya comienza el ministerio. Y guarden todos los utensilios, mire, esto es algo general, todos los utensilios del tabernáculo de reunión, o sea, hasta ahí todavía no hay el sacerdocio, en ese momento solamente está el servicio. Y lo he encargado a los hijos de Israel para ministrar en el servicio del tabernáculo. O sea que ellos tuvieron que hacer algo. Miramos nosotros, Leví era un hombre común y corriente, normal, pero después comenzaron a reproducirse y a convertirse en una familia numerosa. Y después ellos se convirtieron en valientes para subyugar la ira de Dios sobre el pueblo. Y darás a los levitas, Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Aquí ya se habla del sacerdocio. Y el extraño que se acerque morirá. Toda persona extraña, toda persona perversa, toda persona mala que se acerque morirá. El extraño era, es decir, aquí la palabra se refiere a toda persona que no pertenezca a la familia sacerdotal o pertenezca a los levitas, moriría inmediatamente. O sea, cualquier persona que no sea de la tribu de Leví y toque los utensilios, toque el tabernáculo, moriría. Y por eso es que nosotros entendemos que Usa, al tocar el arca, murió. ¿Por qué? Porque él no era levita, él no era sacerdote, entonces murió. Esas son las respuestas que al leer la Biblia completa nosotros tenemos. Sé que hay personas que escriben ahí en los comentarios, mentiroso, pero son personas, los que escriben esos comentarios no han leído la Biblia por completo. Ellos se alimentan de TikTok, es muy normal. La mayoría tienen horrores de ortografía y se nota que no han leído la Biblia. Es normal, no se deje llevar por ellos. Usted que ha sido cuidadoso en el estudio de la Biblia sabe que las cosas son así, porque de verdad ya no debemos perder el tiempo en discrepancias, sino más bien en creer que la Biblia, leyéndola en ese orden preciso, nos arroja muchas verdades. La familia sacerdotal de Aarón, y es aquí donde aparece, de entre los levitas, Éxodo 28:1, vea lo que dice: de entre los levitas Dios escogió a quién, a Aarón y a sus descendientes para el sacerdocio, y se establece aquí en este versículo: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a tus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Anabad, Abiú, Eleazar, Iltamar, hijos de Aarón. O sea, los levitas todos tenían que servir en el templo, solamente los descendientes de Aarón podían oficiar como sacerdotes, mientras que los otros levitas debían ayudar en las tareas del templo. Yo no sé si usted está entendiendo esto. No todos los levitas eran sacerdotes, pero sí todos los sacerdotes debían ser levitas. Hay personas que tal vez, si quieren regresar el video, háganlo. Es lo más propicio para lograr entender. Ponga atención. Los levitas, una tribu especial, ellos estaban encargados del servicio, pero solamente una familia, que era la familia de Aarón, hacían parte del ministerio sacerdotal. Una cosa era el servicio y otra cosa era el ministerio sacerdotal. Ellos podían ejercer el sacerdocio. ¿Debían ser levitas? Sí, pero no todo levita podía ejercer el sacerdocio, podía cumplir esas funciones. Aunque sean levitas, solamente estaban restringidos al servicio, a cargar ciertos utensilios, no todos, porque el arca solamente podían llevarlo esta familia, en especial los descendientes de Aarón, que eran considerados los sacerdotes. Muy bien, ¿sabía usted que profetas pertenecieron a la tribu de Leví? Aunque sabemos que Samuel, usted dice, bueno, Samuel pertenecía a la tribu de Efraín, era efrateo, vivía en Efraín. Pero
pertenecían a la tribu de Leví. Vivían, pero su linaje, su familia, su genealogía estaba relacionada con Leví. Recuerde que los levitas no tenían territorio. No es que se les dio un territorio, el territorio de Leví. No, ellos se dispersaron. Ellos estaban dispersos en las 12 tribus, es decir, en las tierras que recibieron. Ellos no tenían tierra, ellos fueron dispersados y sus funciones siempre estaban relacionadas con el tabernáculo y siempre estaban relacionadas precisamente con conectarlos a las demás tribus hacia Dios, pero ellos no heredaron ningún tipo de tierra. Por ejemplo, Judá, sabemos que estaba relacionado con Jerusalén, ese era su territorio, pero de los levitas no sabemos, ellos fueron dispersados. Algunos vivieron en Efraín, por eso le puedo decir que Samuel vive en Efraín. No puede decir jamás que Samuel era de la tribu de Efraín, no, él era de la tribu de Leví, pero vivió en el territorio asignado a Efraín. Así es como nosotros entendemos la Biblia, de verdad. Yo hago un esfuerzo muy grande para poder poner estas verdades delante de usted y para que usted entienda la Biblia, porque hay muchas personas, a mí me pasó, después de haberla leído unas 20 veces la Biblia, yo logré entender estas cosas. Pero hoy estoy haciendo videos para que usted no le cueste 10 ni 20 veces haber leído la Biblia, solamente una vez que pongas toda la atención, entenderás cosas que a mí me costaron muchísimos años entender y apreciar, porque yo pensaba que Samuel era de la tribu de Efraín y hay muchas personas que si le preguntamos a alguien de qué tribu era Samuel, y seguro, incluso si le pregunta a Google de qué tribu era Samuel, le van a decir de la tribu de Efraín. No, Samuel era de la tribu de Leví. Le hago una pregunta, ¿de qué tribu era Sansón? ¿De qué tribu era Sansón? ¿Y dónde vivía Sansón? Esa es la pregunta que yo te hago. Eso lo vamos a encontrar en el libro de los Jueces. Creo que entre el capítulo 14 y 15 encontraremos de dónde era Sansón y en qué lugar vivía Sansón. Escríbame ahí en los comentarios, por favor, si lo sabes, y harás un buen ejercicio y veremos si estás aprendiendo. Por ejemplo, uno de los ejemplos más destacados es el apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo tenía algo extraño y que muchas personas a veces no logran entender. Vivía en Tarso. Tarso pertenece a lo que hoy en día es Turquía. Uno podría decir es turco. Vivía en Tarso. Pero también tenía la ciudadanía romana. ¿Cómo así? O sea, que era romano y vivía en romano, turco, uno como que se confunde. No te confundas. En ese tiempo Tarso pertenecía como provincia a Roma. Entonces todos los que nacían en Tarso tenían un derecho especial de tener la ciudadanía romana por haber nacido en Tarso. Pero aunque él nació en Tarso, en ese territorio, su familia era de la tribu de Benjamín. Muy fácil. Y si pertenecía a la tribu de Benjamín, recuerde que las tribus que regresaron del exilio de Babilonia, de Persia, precisamente eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Eso lo encontramos en el estudio de Esdras. Entonces, lo más seguro es que si nosotros vamos hoy a Israel y averiguamos a qué tribu pertenecen, la mayoría van a estar entre esas dos tribus, Judá y Benjamín, que fueron las dos tribus que se establecieron al sur, y obviamente Judá predominando, por eso se decía Judá, no se decía Judá y Benjamín, sino que se decía Judá, pero también había un remanente de Benjamín. ¿Y por qué se le llama hebreo de hebreos? Precisamente por eso, porque él conservaba todo el linaje, conservaba toda la cultura y había sido instruido como judío ortodoxo bajo los pies de Gamaliel. Entonces tenía como religión hebreo, como nacionalidad romana de la tribu de Benjamín, porque pertenecía a la familia de la tribu de Benjamín, y de Tarso porque nació en Tarso. Fácil, ¿verdad? Entonces hay personas que se confunden y dicen, ¿cómo así? Y eso te va a ayudar para entender el libro de los Hechos, que es precioso. Esperemos llegar rápido a ese maravilloso libro. Entonces, entre los profetas que fueron levitas, ya sabemos el caso de Samuel, pero están Jeremías, Ezequiel y muchos más. Por ejemplo, Isaías, todos los profetas pertenecían a la tribu de Leví. Entonces usted dirá, no, mentira, él nació, aunque haya nacido donde haya nacido, si nosotros analizamos, todos los profetas están relacionados con Leví, todos los profetas.
Ahora bien, la pregunta es, ¿todos los profetas están relacionados con la familia de Aarón? Esa es otra pregunta. Mire, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes, eso lo leemos en Jeremías 1, versículos 1, 2. Dice así, vamos a ver si Jeremías era de la tribu de Leví o de la familia de Aarón. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estaban en Ananot. Allí sabemos que no solamente era levita, sino también pertenecía a la familia de Aarón, en tierra de Benjamín. Aunque estaba en tierra de Benjamín, no era de la tribu de Benjamín, en tierra de Benjamín. No dicen la familia de Benjamín. Y esto es importante para entender la Biblia, y no necesitas aprender hebreo como muchas personas quieren, porque los que saben hebreo se dedican a los idiomas, pero no le ponen cuidado a esto, no sirve absolutamente de nada. De verdad, yo también sé el alefato, las 22 letras, sé ciertos términos de hebreo, griego, aprendí griego también, estudié griego también, pero en realidad hay algo mejor que eso, y es darse cuenta de estas cosas. O mirar estos videos, no porque los haga, sino porque leemos la Biblia lentamente. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. ¿Dónde vivía Jeremías? Vivía en Benjamín, tierra de Benjamín. ¿A qué tribu pertenecía? A la tribu de Leví. ¿A qué familia? A la familia de Aarón. Si ves, y no necesitamos haber entrado a las profundidades del más allá, ni orar para que Dios nos revele algo prohibido, oculto, no, simplemente saber leer. También Ezequiel, son ejemplos, y obviamente usted va a hacer la tarea cuando lea la Biblia y descubrir varios profetas y subrayar en sus notas. También Ezequiel, según Ezequiel 1:3, dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Ahora bien, aunque él estaba ya en la tierra de los babilonios, sabemos que él también había nacido en Judá, porque para ese tiempo Israel había sido llevada en cautiverio, Israel norte. Él, junto al río Quedar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Ambos ejercieron su ministerio siendo parte de la línea sacerdotal levítica, o sea, de la familia de Aarón y pertenecientes a la tribu de Leví. Y así hay muchos, no vamos a entrar a estudiar todos los que pertenecieron, pero tú lo vas entendiendo. Ahora bien, miremos la ubicación y la función de los levitas en la tierra prometida, ¿dónde se ubicaron? Para que lo entiendas mejor, ¿en qué parte se ubicaron? ¿Dónde encontramos nosotros eso? Mire el estudio que estamos haciendo y no estamos diciendo según el libro de las crónicas de Narnia, según el libro de los jubileos de Flavio Josefo, según el historiador romano Tácito. No estamos entrando a estos nombres, aunque los estudié, serán necesarios, pero en esta parte no son necesarios. No necesitamos historias del más allá, no necesitamos nada de arqueología, de los papiros, del Qumran, no necesitamos nada de eso. Necesitamos solamente la Biblia y su atención. Los levitas no recibieron herencia territorial como las otras tribus, no, sino ciudades específicas. Vamos a ver las ciudades específicas. Josué lo confirma. Leamos Josué capítulo 21, los versículos del 1 al 3, siempre entre los primeros versículos. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades para habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su heredad a los levitas conforme al mandato de Jehová. Y así vivían esparcidos en las ciudades levíticas entre todas las tribus. La tribu de Leví no tiene, hasta hoy, no tienen un territorio donde habitar. Es más, yo le quiero decir algo en la actualidad, porque usted lo necesita. En la actualidad, usted ha visto muchos rabinos
con sus barbas largas, con sus sombreros negros, con una camisa blanca y algunas filaterias, algunos especie de tirantes que ellos tienen, y los ha visto tal vez leer y no hacen nada más. Ellos son subsidiados por el gobierno. A ellos el gobierno los sostiene, no tienen que trabajar, a ellos se les da una mensualidad. Y es una muy buena mensualidad. Pero otros andan normal. No todos los judíos están cumpliendo esa función. Solamente los que han descubierto que pertenecen a la tribu de Leví. Ahora bien, eso lo tienen que probar. El gobierno no va a subsidiar a todo el que se haga crecer la barba y se ponga un sombrero negro y vaya allá al muro y se esté ahí sin hacer nada. No, tienen que comprobar ese linaje. Entonces, mira las respuestas que tú estás recibiendo a causa de este estudio. Por eso veamos los levitas en la actualidad. ¿Será que tú que estás viendo este video podrías ser levita? Vamos a comprobarlo. ¿Qué tal tú seas levita y estás ahí perdiendo el tiempo en lugar de recibir el subsidio del gobierno israelí? Veamos esto. Hoy en día los descendientes de los levitas son reconocidos por el pueblo judío con ciertos apellidos. Cohen. Yo tengo varios amigos en Facebook que tienen ese apellido. Cohen. Cohen con K, Cohen con C, de casa. También Caigan, derivados de la línea de Aarón. Ellos son de la línea sacerdotal, ellos los conservan, ellos no son como nosotros que ni siquiera sabemos ya cómo se llama nuestro abuelo, hemos perdido eso. Ellos no, y no te juzgo por eso, yo también ya no sé cómo se llaman algunos primos porque tenemos unas familias muy grandes, pero ellos no, ellos minuciosamente conocen sus linajes, ellos lo saben, ellos le dan un valor especial a la familia. O sea, estos Cohen, aparece Cohen, son derivados de la familia de Aarón, Cohen. Es muy fácil encontrar, usted coloca Cohen y muchos, la mayoría de ellos están relacionados con ese apellido, por eso de pronto van a ser decepcionados, ninguno de ustedes tienen ese apellido, ni tiene un abuelo, ni un bisabuelo que tenga esa línea, no, para nada. Y tenemos a los de la tribu de Leví, que es Leví, Leviné, Leví, y de ahí viene la marca Levis Strauss, que también los levitas, había una función y era hacer uniformes, hacer los delantales, hacer las ropas, y por eso una de esas tribus, eso lo vas a investigar tú, una de esas tribus se destacó, uno del linaje de Leví se destacó trabajando muy bien, organizando, y sacaron unos pantalones muy buenos en su época, Levis Strauss, que pertenece precisamente a la tribu de Leví. Es maravilloso. Señalan entonces los que tienen nombre Levi, Leviné, Leví, todos ellos tienen un origen en la línea general levítica. En estos contextos ortodoxos aún tienen funciones rituales especiales en las sinagogas. Ya sabemos, cuando usted vea a estos de sombrero, o cuando usted visite Israel y los vea en el templo orando, ya sabe usted que ellos son levitas o pertenecen a la familia sacerdotal. La tribu de Leví ha tenido un papel crucial en la historia bíblica y en el pueblo de Israel, desde el servicio del tabernáculo hasta el sacerdocio. Es interesante porque cuando nosotros entramos al estudio de Esdras, usted tal vez comete el error de decir, qué pereza el libro de Esdras, no me gusta, hay una lista de familias aquí, el rey Artajerjes. Y del capítulo 1 al capítulo 14 se habla de una lista larga de nombres que uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Los sacerdotes que subieron a Babilonia del reinado de Artajerjes, de los hijos de Fines, Gersón, de los hijos del Tamar. Aquí se menciona Daniel, de los hijos de Leví, bueno, de David. Se menciona una cantidad de nombres, pero quiero explicarte algo. Del versículo 1 al versículo 14, mira, este es Esdras capítulo 8. Pero fue necesaria la introducción que te di para explicarte algo especial. Aquí nos saltamos una cantidad de textos, eso lo puede leer usted en su casa, y pasamos a las partes importantes. Esta lista que se menciona aquí de nombres atribuye a aquellos que subieron con Esdras de Babilonia.
Y aquí Esdras comienza a volver a contar el relato que resumió, y también ya lo estudiamos, en Esdras capítulo 7. Había poco en Jerusalén para traer una nueva expedición porque el encanto que había rodado el primer regreso con el hijo de David, del linaje de David, a la cabeza se había desvanecido, Zorobabel en este caso. Y la segunda serie de peregrinos tuvo que llevar consigo la antorcha con la que reavivar las llamas de la devoción. O sea, era necesario que llegaran los que llevaban el fuego. Una cosa era la fuerza y otra cosa era la vida espiritual. O sea, tal vez nosotros queremos actuar y actuar y actuar, pero si el mundo espiritual está descuidado, no vamos a lograr absolutamente nada. Para las personas que están conectadas en esta transmisión, yo he puesto en sus manos algo muy importante y tal vez no le están prestando el cuidado, y es el libro de guerra espiritual que se llama El vino a libertar a los cautivos, que es un libro donde tus ojos serán abiertos. He leído muchos libros de guerra espiritual, muchísimos, de ex satanistas, de ex brujos. He leído de comunicadores sociales que han hecho investigación de ciertas sectas satánicas, de los brujos que respaldan a los políticos, de cómo vender el alma al diablo y todo eso que muchas personas ignoran. Pero de todos los libros he sacado uno importante, vale la pena tenerlo, lo he puesto, ya tenemos 4 capítulos y lo vamos a completar todo. Por favor, las personas que no han visto ese video, que es un audiolibro, no está con mi voz por causa del tiempo, porque antes los primeros libros que hice los subí con mi voz, pero por causa del tiempo no lo hago. Está allí para que lo veas, es muy interesante. Eso lo puedes escuchar en el carro, lo puedes escuchar con audífonos, lo puedes escuchar donde sea, y de verdad, ese libro es interesante. Yo lo estoy volviendo a escuchar después de haberlo leído muchas veces. De todos los libros que hablan acerca de la guerra espiritual, para mí ese es uno de los mejores, aunque muchos comienzan a hablar mal, pero de verdad ese es uno de los mejores libros que he leído. Aquí se menciona Fines, Gerson, Eltamar, Daniel, David, Atus. Estos son miembros prominentes de una comitiva especial, designados por Esdras o escogidos por Esdras para hacer cosas extraordinarias. Se mencionan muchos más. Y podemos suponer que el número total del grupo que fue con Esdras en los días del rey Artajerjes, recuerda, una cosa es Ciro y otra cosa es el rey Artajerjes, fue algo así como unos 7,000 personas. No los vamos a leer todos, obviamente, pero haciendo el conteo, usando también la historia, son 7,000 personas las que regresaron con Esdras. Sin embargo, no tantos pudieron haber sido comprometidos, porque lo que el Señor quería era corazones, o sea, no cantidad. Sabemos que hay iglesias inmensas hoy en día, pero ¿cuántas de esas personas van a subir en el arrebatamiento? ¿Cuántas de esas personas subirán? Esa es la pregunta que yo hago. Sabemos que habían muchas personas comprometidas en el tiempo de la Biblia, pero el Señor Jesús solamente escogió a 12 personas en los tiempos de Jesús. Y el Señor solamente escogió a 12 personas. ¿Qué pasa con los demás? ¿Será que fueron desechados y eran preparados? Porque el Señor no escogió a los fariseos. Esos eran preparados, ya no necesitaban nada, porque yo creo que Jesús hasta les enseñó a leer y escribir, sobre todo al apóstol Pedro y al apóstol Juan y Santiago, que eran pescadores. Difícil tratar con estas personas. Uno esperaría que los ingenieros, que los doctores vengan a la iglesia y de ellos a ser líderes. Eso es lo que el mundo hace. Pero Jesús o la Biblia escoge líderes distintos. Por eso los levitas, entraron a ser los primogénitos. Ellos eran los primogénitos, ellos todos. Todo levita que nacía ya estaba consagrado al templo. Muchas personas dirán, qué pereza. Pero en ese tiempo era un súper privilegio. A ellos les pagaban muchísimo, más de lo que ustedes imaginan. De verdad, ellos no eran personas pobres. Ellos ya nacían con un privilegio, ellos ya tenían una herencia. Los demás tenían que andar buscando trabajo. Ellos ya tenían un trabajo desde que nacían. Por eso era un privilegio. Ojalá yo hubiera nacido en ese tiempo. De una estaría involucrado ya en el sacerdocio. Uno no sabe qué va a pasar. Todo el que nacía ya tenía un trabajo desde el nacimiento. Hoy en día las personas no saben. Tienen que ir a estudiar, tienen que prepararse, si van a tener empresas, si van a ser empleados. No se sabe. Eso no pasaba con los levitas de esa época. Versículo 15. Los reuní junto al río que viene de Jaba,
y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé a los hijos de Leví. Mire, Esdras definitivamente era el líder de este grupo, y en más sentido que líder, él era un hombre espiritual. Él buscaba a los levitas. Los levitas eran diferentes de los sacerdotes, ya nosotros lo explicamos, la familia de Aarón y la tribu de Leví en general. Quizá los levitas en general estaban demasiado cómodos con sus vidas en Babilonia, o sea, ellos perdieron la identidad en Babilonia, ellos querían estar bien en Babilonia, tal vez se convirtieron en sacerdotes y tal vez el gobierno persa comenzó a sostenerlos. Entonces ellos decían, no queremos regresar a Jerusalén, un Jerusalén en llamas, reconstruir todo, barrer, organizar, y ellos no estaban dispuestos a volver a sus deberes ancestrales del templo, porque el templo estaba en las peores condiciones, aunque tenían el respaldo del rey, dinero, autoridad, pero lo que Esdras necesitaba eran hombres. También del capítulo 16 al 20, Esdras aborda el problema por falta de levitas, y ahí se menciona también una cantidad de nombres. Esdras envió gente de regreso a Babilonia para que trajeran a los levitas y que se unieran a la obra. ¿En dónde? En Jerusalén. O sea, él no aceptó el fracaso inicial. Escogió hombres específicos que los encontramos también en esa lista y dijo, vayan y busquen levitas porque esta tarea es espiritual. Por eso les digo, lean un libro que puse allí, un audiolibro, porque esto es espiritual. Hay personas que me dicen, pastor, ore porque tengo un dolor de cabeza que no me lo aguanto, ore porque tengo riesgo de perder a mi hijo, ore porque tengo tal cosa, pero les estoy poniendo en sus manos el material que los va a edificar y a veces ignoramos. Veamos esos 4 capítulos. Mañana subiré el 5 y todos los días estaré subiendo videos. No se los estaré tal vez anunciando como lo hago, por eso active la campana de notificaciones para que le llegue la notificación de cada capítulo de ese libro. Entonces, Esdras planeó cuidadosamente el esfuerzo de reclutamiento de los levitas. No era fácil, era difícil buscar las familias, buscar hombres doctos para la apelación, para la enseñanza, para la instrucción. Eso no era que llegaban allá y se ocupaban y se organizaban, no, ellos tenían que organizarse de una manera especial. La mano de Dios estuvo allí, pero también era el esfuerzo, era la acción de ese reclutamiento, pero también tenía que haber una planificación, una administración. Ahora los versículos del 21 al 23 se habla de una oración, eso sí, te invito a que la leas. Publiqué ayuno allí junto al río de Abba para afligirnos delante de Jehová nuestro Dios, ayuno, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque ellos habían declarado al rey que Dios estaba de parte de ellos. Eso los ató a Dios. Ellos ya no tenían la cara para decirle al rey, por favor, mande tropas. Simplemente se aferraron a esa declaración y dijeron, Dios nos va a respaldar. Y tuve vergüenza. Hacía quedar mal a Dios si le pedía ayuda. Por eso es que yo la verdad tengo pena, me da miedo aceptar un seguro contra robo, contra accidentes de un carro, aunque el seguro obligatorio se paga, pero un seguro contra accidentes, contra robos, contra cosas que del carro no lo haría, porque yo he declarado públicamente que Dios es mi protector. Entonces no puedo aceptar una clase de seguros como ese, seguro de vida, no puedo aceptar esas cosas porque de verdad yo no quiero hacer quedar mal a Dios y por temor. Yo quiero que Dios me proteja, no quiero un seguro humano, quiero la protección de Dios. Esdras entendía el poder espiritual del ayuno como una demostración de nuestra devoción y su causa. Por tanto, convocó ayuno y dice la Biblia, nos fue propicio. Como cualquier disciplina o deber espiritual es posible ayunar sin el corazón correcto y confiar en un ritual vacío. Hay muchas personas que lo hacen como un ritual vacío. Pero es importante entender el propósito del ayuno. Para las personas que necesiten un tema sobre el ayuno, escriba
ahí en YouTube, en el buscador, cuando termine de ver este video, si quieres más acerca del ayuno, cómo ayunar, Oscar Rivera, y encontrarás varios videos acerca del ayuno. Para solicitar, dice, literalmente un camino recto. Ahora bien, rápidamente le voy a decir esto. Mire, los utensilios, el oro que llevaban eran toneladas. Por lo tanto, eran objetos valiosos que despertarían a los enemigos para que les roben, para que los masacren, para que los secuestren. Por eso es que Esdras sabía y Esdras expone esa debilidad. Necesitaban protección porque el peligro era real. Había una amenaza constante de ladrones y bandidos. Especialmente transportaban objetos de valor y muchísimo valor. Habían millones y millones de dólares. Sin embargo, debido a su dependencia de Dios, Dios los protegió. Especial, ¿verdad? A veces los guardaespaldas quedan avergonzados. A veces los guardaespaldas mueren y muere a quienes están respaldando. No sirve de nada. Si Jehová no guarda la casa, dice Proverbios, en vano vela la vigilancia. De verdad, usted puede poner todas las alarmas, usted puede poner todo. Si Dios no está allí, se acaba, las alarmas se llevan todo. Nosotros, los hijos de Dios, no necesitamos esas cosas. De verdad. Si tu confianza es plena en Dios, no lo necesitas. Y perdóneme, si usted trabaja en alarmas, perdóneme. De verdad, no es que sea malo, no es que sea pecado. Usted puede seguir trabajando para las personas que no dependen de Dios, que son muchísimas, o sea, que ustedes tendrán muchos clientes. Entonces, de la distribución que hay aquí de artículos para ser ofrecidos, también es una lista interminable, del 24 al 30, Esdras dividió los objetos de valor entre los principales sacerdotes y cada uno tenía una responsabilidad especial, una muy buena administración. Los babilonios lo exigían. Los babilonios exigían eso. O sea, los babilonios no eran cualquier pelagato ahí. No, ellos exigían que haya una buena administración y que se den muy buenas cuentas. Por lo tanto, la función de los sacerdotes. ¿Y por qué Esdras pedía levitas? Porque los levitas eran muy responsables en eso. Las sumas eran enormes, valor por millones de dólares, y el rey Persia envió gran tesoro para apoyar el trabajo del curso del templo. Por lo tanto, tenían una gran responsabilidad y ellos fueron muy responsables porque la Biblia claramente lo dice. Ojalá cada uno de nosotros tenga esa responsabilidad. Versículos 31 al 32. Y partimos del río de Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Esdras cumplió con esa misión, el Señor los respaldó, llegaron a Jerusalén sin ningún imprevisto, Dios los hizo invisibles maravillosamente porque dependieron de lo espiritual. La llegada a Jerusalén, versículos 33 al 34. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josadad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benui, levitas, por cuenta, por peso se entregó todo, y se apuntó todo en aquel tiempo. Como le dije, la administración estaba debidamente organizada, ya había mucha integridad, sobre todo en los sacerdotes. Los holocaustos hechos al Señor. También aquí en el versículo 35, los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel. 12 becerros, solamente habían 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero ellos nunca perdieron la esperanza de que las 10 tribus regresarían. Lastimosamente, las 10 tribus se habían mezclado, por eso era el resentimiento ante los samaritanos, pero aquí nosotros vemos que ellos no perdían la esperanza de volverse a integrar como las 12 tribus que un día fueron. Versículo 36, entregan los despachos de Artajerjes. Mire, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Esa era la autoridad que el rey Artajerjes entregaría, y el respaldo de Esdras como ese sacerdote confiable enviado por Artajerjes para que los demás, para que el pueblo decida apoyar y digan, vamos, manos a la obra. Esdras no es cualquier aparecido, Esdras viene como una persona enviado, como un embajador,
sea, era también como un embajador del rey, así que trabajemos, no era cualquier aparecido, no era cualquier persona. Vemos a Esdras administrando, o sea, no solamente era un administrador, sino también un reformador. Y hemos terminado nuestro estudio de Esdras. Te animo a que le des me gusta, por favor, a este video, que nos apoyes con ese me gusta. Es lo único que pido. Los estudios son totalmente gratis, no necesitas pagar absolutamente nada. Son gratuitos. Compártelos con otros y de verdad, siempre que nos puedas apoyar con ese like, apenas llegue un video, lo puedas respaldar. Que Dios te bendiga grandemente. Mañana nos vemos con otro video. Bendiciones.